Manuel Ladrón de Guevara y Zaza. Formación académica. Ingeniero industrial superior por la ETS de Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Madrid. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Premio extraordinario. Otros cursos superiores. Máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias, MDI, por la ETS de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. Máster en Derecho Nobiliario y Premial, Genealogía y Heráldica, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED de España. Diplomato en Genealogía Nobiliaria y Heráldica, por el Instituto Salazar y Castro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Diplomato en Heráldica Militar por el Instituto de Historia y Cultura Militar, España. Diplomato en Altos Estudios de la Defensa Nacional por el Centro Superior de Estudio de la Defensa Nacional, CESEDEM del Ministerio de la Defensa. Actividades académicas. Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, España, 2013. Académico numerario de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Madrid. Académico efectivo de la Academia Internacional de Genealogía, París, France. Premios. Premio Lagos de Bogus de Vilagos, concedido por la Confederación Internacional de Genealogía de Heráldica. Distinguido con las joyas de roble de la Real Asociación de Hidalgos de España. Senador académico de la Academia Studium de Casale del Monferrato. Muchas gracias, Pier Felice. Mi intervención está muy relacionada con lo que se ha dicho en la anterior y lo que pretende es hablar muy deprisa, muy rápidamente, muy resumidamente de lo que yo calificaría como la gran obra de la dinastía Farnese en España. Hemos hablado del Palacio de la Granja, pero ahora vamos a hablar del Palacio Real de Madrid, en el que perdura aquel interés, como decía Pier Felice, de la dinastía Farnese por el arte, por la cultura y en este caso, por la arquitectura. Hablar del Palacio Real de Madrid, antes de nada me van a permitir que lea la conferencia por la premura de tiempo con la que con la que contamos y por la que nos tiene muy sujetos a un horario para que podamos cumplir con ese programa previsto. Como decía, hablar del Palacio Real de Madrid, de su historia y de su contenido, resulta muy difícil en el corto espacio de tiempo del que dispongo. Su configuración arquitectónica y su riquísimo patrimonio constituyen una obra de arte en sí mismo. Pinturas, frescos, cuadros, tapices, muebles, objetos decorativos, alfombras, lámparas, telas, cortinajes, en fin, un conjunto que transmite la magnitud de la monarquía y el poder de la nueva dinastía borbónica en la España del siglo XVIII. Por ello trataré de transmitir lo que representa este palacio de forma resumida y con la intención de que después de mi intervención decidan visitarlo. La historia tiende a materializarse en la arquitectura, de tal modo que el edificio llega a ser el más expresivo de sus documentos. Más allá del estilo, la arquitectura debe entenderse como verdadera fuente de memoria. De ahí el respeto que debe inspirar a cuantos con ella tienen que ver. La arquitectura recoge en su ser y apariencia, en su estructura y decoración, cuanto sucede en un momento determinado de la historia, haciéndonos llegar
el aliento de una época precisa. En ese aspecto, el conocimiento de la arquitectura es un modo de acercarse a los tiempos pretéritos, llevándola como lazarillo, como seguro testigo de quien estuvo allí y lo vio todo, pues no en vano fue el escenario en el que se desarrolló la comedia humana. Bajo el centro de la fachada principal del palacio está colocada la primera piedra, que en latín dice: un castillo de los moros que Enrique IV restauró, Carlos V lo amplió y Felipe II lo adornó. Lo consumió el fuego el 24 de diciembre de 1734, pero Felipe V lo reconstruyó tal que ha de hacer frente a la eternidad en el año de 1738. Efectivamente, en la Nochebuena de 1734, estando ausente la familia real del regio alcázar madrileño, se produjo un pavoroso incendio que afectó gravemente al cuerpo central, entre los dos patios, y a las zonas próximas. Duraron los trabajos de extinción del fuego hasta los primeros días del mes de enero de 1735. Durante este tiempo se trató de salvar las numerosas obras de arte y objetos de valor que albergaba. Ya se ha citado anteriormente pinturas, tapices, documentos, joyas y tantas cosas que contenía. Muchas de ellas se perdieron o sufrieron serios daños, lo que supuso una importante pérdida para el patrimonio artístico de la familia real, perdiéndose además un edificio que había sido testigo de grandes momentos de la historia de España. Fue Felipe V, como ya se ha dicho, el monarca que tomó la gran decisión de derribar los restos del edificio que no habían sido afectados por el fuego, con el fin de construir un nuevo palacio, sobre el mismo lugar que ocupaba el Alcázar de los Austrias, que era el mismo sobre el que asentó el viejo castillo musulmán. Palacio que debería ser el mejor de Europa, para demostrar la grandeza y el poder de la nueva dinastía reinante en España. Con esta decisión, Felipe V borraba la huella más antigua de la anterior dinastía, pero respetando la singularidad del lugar, perpetuándola como heredero de mejor derecho a la corona de España. El lugar es una altura situada sobre el río Manzanares, donde se construyó el viejo castillo moro, que formaba parte de una cadena de fortificaciones que formaban parte a su vez de la línea de defensa de la ciudad de Toledo. Este lugar, privilegiado en el siglo XII, había sido el asentamiento de una fortaleza cristiana durante la Reconquista y más tarde, durante los siglos XIV y XV, cazadero real, siendo rehecha, ampliada y decorada por la dinastía Austria hasta 1734. A partir de entonces, y como consecuencia de su destrucción, comienza su nueva historia, que continúa en la actualidad. Felipe V, con su objetivo de manifestar el poder de la nueva dinastía reinante, se planteó a quién encargar la obra magna que se proponía llevar a cabo. En ese encargo, en el proyecto y en la ejecución del mismo, y posteriormente en la decoración y ornamentación del nuevo palacio, donde podemos comprobar la enorme influencia de los gustos y tendencias italianas, y en concreto farnesianas, reflejando los gustos de los reyes. El rey Felipe era francés, y la reina, entonces, doña Isabel de Farnesio, italiana, nacida en Parma. Por otro lado, la obra se ejecutaría en España, por lo que el artista podría llegar de Francia, de Italia o de España. Aunque al ser el arquitecto de moda en aquellos momentos entre las cortes europeas, naturalmente el arquitecto llegó de Italia y se llamó Filippo Juvara. Juvara había nacido en Mesina
era sacerdote y gozaba de merecida fama como artista, arquitecto y decorador en todas las cortes europeas. Era un excelente dibujante, gran creador de espacios y de fachadas. Pasó 11 años en Roma, donde trabajó en los decorados del teatro del cardenal Ottoboni y en el Palacio de la Cancillería. Conoció bien la ciudad de Nápoles, uno de los grandes focos donde el barroco italiano había dejado importantes obras, extendiéndose su fama como decorador y arquitecto y recibiendo encargos de todas las cortes de Europa. Su prestigio alcanzó el cenit cuando en 1714 entró al servicio de la corte piamontesa de Víctor Amadeo II, pasando a residir en Turín, ciudad en la que llevó a cabo importantes obras como San Felipe Neri, la Superga o el Palacio de la Madama. Viajó a París, donde conoció Versalles y los reales sitios franceses, y en el periodo 1719-1720 acudió a Lisboa, llamado por Juan V de Portugal, para levantar un gran palacio sobre el estuario del río Tajo, proyecto que nunca se llegó a realizar. Llamado por el rey de Inglaterra, desde Portugal se trasladó a Londres para trabajar para el rey Jorge I de Hannover. Esto es un rápido recorrido por su trayectoria profesional que demuestra que Filippo Juvara era uno de los arquitectos europeos de mejor formación y más experiencia, plenamente capacitado para realizar un gran palacio que identificara a una gran dinastía como la borbónica. Por lo tanto, los reyes de España, Felipe e Isabel de Farnese, encargaron a su embajador en Roma, cardenal Acquaviva, que hiciese las gestiones necesarias para que Juvara se trasladase a Madrid con el fin de acometer la realización del nuevo Palacio Real. Las gestiones del cardenal dieron su fruto y 3 meses después de recibir el encargo, el día 12 de abril de 1735, el arquitecto italiano se presentaba a los reyes en el Palacio de Aranjuez, donde la familia real pasaba la temporada de primavera. Efectivamente, el Palacio Nuevo, como así se le llamaría, al igual que antes lo había sido el Alcázar Antiguo, constituía el centro del sistema de reales sitios organizado por Felipe II, que constituía el conjunto de las residencias regias, cuyo uso estaba en consecuencia con la época del año en función de las circunstancias climatológicas. Así, en el Palacio de Aranjuez se pasaba la primavera, el verano en el de Balsaín y desde Felipe V en el Palacio de la Granja, como hemos visto antes. El otoño en el Escorial y desde finales de octubre hasta Semana Santa en el Palacio de Madrid, con estancias frecuentes en el cercano Cazadero Real del Pardo. De acuerdo con esta costumbre, implantada por sus antecesores, a la que el nuevo rey dio continuidad y asumió, se hizo urgente la necesidad de contar con el Palacio Nuevo a la mayor brevedad posible. Ante la magnitud del desastre sufrido por el antiguo Alcázar, Felipe V quiso que toda la estructura del nuevo palacio fuera de bóveda, sin más madera que la de puertas y ventanas, con una doble intención: evitar nuevos incendios e identificar la solidez del edificio que simbolizaba el poder. Así, en la inscripción de la primera piedra, como ya hemos visto, se dice que se construyó para la eternidad. Filippo Juvara acometió el encargo teniendo en cuenta el deseo del rey de que el edificio, además de ser la residencia de los reyes y su familia, debía ser muestra del esplendor que debía rodear a la representación del poder regio y tenía que dar cabida a todas las funciones de una de las primeras cortes europeas. El arquitecto inició su proyecto diseñando un edificio de dimensiones colosales, con un amplio desarrollo horizontal, y rápidamente se dio cuenta de que el emplazamiento en el que se había asentado el antiguo palacio no era suficiente para dar cabida a una residencia tan grande y magnífica como se quería hacer, de forma que expresase la inmensidad y majestad
de la monarquía hispánica. En plena controversia sobre la idoneidad del emplazamiento decidido por el rey y el megalómano proyecto ideado por Yubara, este falleció en marzo de 1736. Los reyes, encantados con el estilo del messinés, llamaron a un discípulo suyo, el turinés Giovanni Battista Sacchetti, para que diera continuidad al gran proyecto del que se iba labrando una monumental maqueta en caoba. Al hacerse cargo de la construcción del palacio, Sacchetti se vio sorprendido por un replanteamiento del proyecto, ya que los reyes habían tomado la decisión de adaptarlo a las dimensiones del solar que había ocupado el palacio antiguo, ya que el diseñado por Yubara excedía su capacidad, como ya he dicho. La forma definitiva que tiene el palacio es el producto de un complejo proceso, en el que, partiendo del proyecto inicial de Yubara, se adaptó a los deseos de los monarcas, de forma que dio lugar a un proyecto nuevo de Sacchetti, inspirado en el Palazzo Ducale de Módena, en el que el diseño de todos sus aspectos es característico del gusto barroco tardío, clasicista, siguiendo los criterios del gran proyecto primitivo, aunque convirtiéndolo en lo que en aquel era horizontalidad en verticalidad, con el fin de que el Palacio Nuevo fuera capaz de albergar a las reales personas, los cortesanos, los criados, los ministerios y las dependencias de servicio. El edificio tiene 6 alturas donde menos y 8 donde más, aumento que corresponde a 2 sótanos que salvan el desnivel del terreno y que es donde se encuentran las secretarías de despacho, los oficios de la Casa del Rey y las cocinas con todo su equipamiento de hornos, fogones de hierro colado, etc. Esa circunstancia de que las cocinas estén en ese sótano dio lugar muchos años después a una anécdota del rey Alfonso XIII, que estando ya viviendo en el exilio, comentó que era la primera vez que había conseguido comer caliente. Desde la distancia que había desde esas cocinas, que hay, desde esas cocinas en los sótanos, hasta las dependencias en las que se almorzaba y se cenaba, pues era tan larga que por muchos esfuerzos que se hacían siempre llegaba la comida fría, por lo visto. El piso bajo en verano y el principal en invierno estaba ocupado por las dependencias de las reales personas. El segundo piso era para las damas y señores a su servicio, y los entresuelos que hay sobre estos pisos, bajo, principal y segundo, para los criados. La planta general del edificio no sufrió variación desde el primer proyecto, fechado en 1737, aunque entre 1738 y 1747, en pleno desarrollo de las obras, Sacchetti introdujo modificaciones en el proyecto como consecuencia de las críticas efectuadas por el secretario y hombre de confianza de la reina, el noble parmesano Aníbale, marqués de Scotti, lo que le obligó a dar un mayor desarrollo a la escalera principal, convirtiéndola en 2 gemelas y simétricas, y dejó un gran salón para fiestas, el salón de columnas, donde inicialmente estaba situada la capilla, que desde entonces quedó desplazada al lado norte. La distribución interior y la decoración fueron aspectos muy importantes en la construcción del palacio, y fueron actualizadas a lo largo de los diferentes reinados según cambiaban los gustos y las necesidades familiares de los monarcas. No fueron las mismas necesidades las de Fernando VI, que no tuvo hijos, lo que a su muerte motivó que la corona de España recayera en su medio hermano Carlos, que en aquellos momentos, y desde hacía 38 años, ostentaba la corona de Nápoles, como ya hemos visto anteriormente, y cuyas necesidades de espacio eran diferentes, ya que tenía muchos hijos y tuvo que subdividir algunos salones para procurarles alojamiento acorde con su rango. El rey Carlos III era un Borbón Farnese, rey de Nápoles durante muchos años junto a su esposa María Luisa de Parma,
adaptó el palacio a sus necesidades y a los gustos de la época, y sus deseos fueron interpretados magistralmente por los arquitectos y artistas venidos de Italia que intervinieron en su reforma interior y ornamentación, como veremos. La primera distribución y decoración fue obra de Sacchetti. Giaquinto y otros artistas de estilo barroco tardío, y con la llegada de Carlos III y su esposa, María Luisa de Parma, se impuso su gusto, más sobrio y clasicista, cuyo artífice fue el siciliano Francesco Sabatini, discípulo y yerno del arquitecto del Palacio de Caserta, Luigi Vanvitelli. Sabatini dirigió todos los trabajos de decoración interior del palacio, incluyendo las bóvedas de la planta noble, para cuya ornamentación diseñó y modeló estucos pintados o dorados, con la excepción del Salón del Trono y algunas habitaciones, realizadas por Gasparini, y las bóvedas de la escalera principal del Salón del Trono y de la Cámara del Rey, realizadas por artistas italianos como Giambattista Bolla, Bernardino Rusca y los hermanos Domenico y Giuseppe Brilli. En cuanto a los muebles, muchos de ellos fueron realizados por tallistas venidos de Italia, como Balse o Chiani, según diseños del propio Sabatini. Junto con el italiano, el artista que marcó más profundamente la decoración del palacio fue el pintor Anton Rafael Mengs, que escogió para pintar el resto de las bóvedas a pintores españoles como Francisco Valleu y Mariano Salvador Maella. Destacan también las intervenciones del pintor napolitano Corrado Giaquinto, que fue llamado a Madrid por Fernando VI y realizó los magníficos frescos de la capilla y de la escalera, y durante los primeros años del reinado de Carlos III pintó el fresco del Salón de Columnas, que es ese que ven ahí. La competencia entre los artistas que intervinieron en la decoración y ornato del palacio fue constante, y se conocen numerosas anécdotas acerca de las malas relaciones entre ellos. Es el caso de Giambattista Tiepolo, otro de los grandes pintores de la época, que realizó 3 obras maestras en los techos del palacio, destacando la del Salón del Trono. Murió en Madrid en 1770. Las obras realizadas en el Palacio Real por estos 3 grandes pintores, Giaquinto, Tiepolo y Mengs, tuvieron una enorme influencia en la formación de los pintores españoles del momento, destacando entre ellos el genial Goya. Los cuadros cubrían los muros desde el zócalo hasta la cornisa, y esta acumulación de obras maestras, junto a la suntuosidad decorativa del palacio, producía la admiración de quienes lo visitaban. Carlos III, como heredero del último de los Médicis, a través de su madre, princesa parmesana de la Casa Farnese, fue un admirador de las artes decorativas que florecían en el Gran Ducado de Toscana y quiso continuar los criterios de la residencia florentina en su Palacio de Madrid. La actualización de estilos, según las modas del momento, continuó en los reinados sucesivos hasta el del rey Alfonso XIII, último monarca que junto a su familia habitó el palacio. Ya en el siglo XX, la decoración del palacio ha sido actualizada, habiéndose realizado importantes obras de restauración, recuperándose algunas salas y sustituyendo colgaduras y cortinas por reproducciones tejidas de nuevo, siguiendo los modelos originales y manteniendo la imagen decimonónica de los interiores del palacio. En la actualidad, el palacio es la representación y símbolo de la monarquía española, utilizándose en los actos de Estado más importantes que preside Su Majestad el Rey, recepciones y cenas de gala, con ocasión de visitas a España de jefes de Estado extranjeros, presentación de cartas credenciales de nuevos embajadores ante el Reino de España, recepciones con ocasión de celebraciones de carácter nacional como la Pascua Militar, la Fiesta Nacional y actos importantes de la familia real,
el último de los cuales fue la imposición del toisón de oro a la princesa de Asturias. Como hemos podido comprobar de forma muy breve, en el Palacio Real de Madrid se conserva de forma muy acusada la influencia de los monarcas Borbón-Farnese en su origen y Borbón-Parma después, en su construcción y ornamentación, ajustándose siempre a los gustos imperantes en la época y que aún hoy dan testimonio de la presencia farnesiana en España. Por su función, es el más importante monumento oficial de Madrid, que conserva intacta la memoria de los reyes fundadores por su función de Estado y está perpetuada por la dinastía felizmente reinante en España. Muchas gracias. ¿Algunas preguntas? Io posso dire che a questo punto non conosco più se i Farnese sono italiani o sono spagnoli, perché questo amore, questa unione tra l'Italia e la Spagna inizia nei secoli passati e continua anche oggi, perché è la prova, io sono italiano, in un colloquio che non so se è italiano o spagnolo. Manolo Ladrón de Guevara ha presentato la bellezza dell'architettura spagnola e italiana grazie a una dinastia che esiste ancora nel mondo e che regna tutti i giorni sul Regno di Spagna e sul Granducato di Lussemburgo. Noi abbiamo dimostrato con questo colloquio l'importanza della storia, ma non solo, l'attualità e la presenza di quelle persone che determinano ancora il cammino dei popoli uniti come erano 4 secoli fa. Concludo con una nota tecnica. Questo colloquio è visibile in questo momento in contemporanea sul sito della Reale Associazione degli Hidalgos e in differita completamente in tutto il mondo. Tutti coloro che hanno internet hanno la possibilità di vedere il risultato dei nostri studi. Ma questo significa che è la prima volta nel mondo che le scienze documentarie della storia, sotto l'aspetto genealogico, araldico e nobiliario, sono alla portata di tutti. Esiste un solo esempio di contemporanea nei congressi e colloqui, è quello di Family Search. Noi abbiamo con noi il responsabile dell'Europa del Sud, ma Family Search, che è immensa, ha una grande limitazione, è solamente per la genealogia. Noi siamo un contenitore che contiene tutto quello che rappresenta la storia delle nostre famiglie e del nostro passato. Io spero che questo esempio di contemporanea nel mondo venga seguito anche da altre organizzazioni. E a questo punto abbiamo finito la mattinata, possiamo andare... No? La inaugurazione ufficiale. Ah, esatto, sta la inaugurazione ufficiale del colloquio. Perdonami. Signor Presidente.